En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Miguel Zunzunegui. Bienvenido, doctor, quien nos hablará sobre los mitos de la conquista. Muchas gracias, Juan Miguel, por aceptar nuestra invitación y bienvenido a esta tu casa, el TEC de Monterrey. Permítanme presentar a nuestro invitado. El doctor Juan Miguel Zunzunegui es licenciado en Humanidades y Comunicación por la Universidad de Anáhuac y es doctor en Materialismo Histórico y Teoría Crítica por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de numerosos libros de historia, entre ellos Los mitos que nos dieron trauma, Hernán Cortés, El mito de las tres transformaciones, El viajero de los sueños, La revolución del fin del mundo, Paz en la guerra de los sexos, entre otros. También escribe artículos de divulgación histórica y es investigador para los programas de televisión. Es catedrático en diversas universidades privadas e instituciones culturales. En este último año, el año pasado, publicó su último libro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Pues bienvenido, Juan Miguel. Sin más, te doy la palabra para que nos compartas tu sentir, tu pensar sobre los mitos de la conquista. Muchas gracias, muchísimas gracias al TEC de Monterrey, a la Cátedra Alfonso Reyes y bueno, pues a todos los que se estén sumando. Pues yo siempre encantado ante cualquier oportunidad de transmitir lo que yo considero, yo nunca he pensado que yo tengo la verdad histórica, de transmitir lo que yo considero una narrativa más adecuada para nosotros, ¿no? Porque finalmente, creo que para mí es algo que ha quedado claro en este año. Es que nos contamos una historia de nosotros mismos, una narrativa histórica sobre México que trae implícito un profundo odio contra nosotros mismos. Lo peor es que ni siquiera lo sabemos, ¿no? De alguna forma nos hemos quedado con la idea de que repudiar lo español es una especie de acto de patriotismo, de nacionalismo mexicano, aunque lo repudiemos en español, y que repudiar al español de alguna manera debe ser acompañado de exaltar desmedidamente y totalmente en el terreno de la imaginación el mundo prehispánico. Con lo cual entramos, bueno, en la peor crisis que le puede ocurrir a un país o a un pueblo, ¿no? Me parece que todo país debería tener perfectamente clara la respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos? Y pues vaya, es que en México no tenemos ni la más peregrina idea de quiénes somos. Para mí lo obvio sería decir, somos mestizos, ¿no? No me he cansado por más de decirlo, aunque este año lo he tenido que repetir hasta el cansancio. Somos mestizos, somos un México orgullosamente mestizo. Y este mestizaje que somos, y que tiene muchas razones para sentir orgullo por él, este mestizaje que somos incluye componentes de todo el planeta, ¿no? Claro, las dos raíces fundamentales de nuestro mestizaje son lo hispano y lo indígena americano, pero finalmente no hay que olvidar que nuestro mestizaje, culturalmente, étnicamente hablando, incluye lo africano y lo asiático. En menor componente, por supuesto, ¿no? Sin embargo, son parte, y esto lo comento para decir una cosa muy importante. Este mestizaje que somos, a ver, la mezcla de lo hispano y lo indígena, pues evidentemente no puede existir sin la presencia de lo hispano, sin la llegada de lo hispano. Y el componente africano y oriental que también existe hoy en día en la cultura mexicana es un componente que existe en nosotros a raíz de que tenemos el componente hispano. No hay que olvidar finalmente que las culturas mesoamericanas eran culturas encerradas en este continente. Mesoamérica es una civilización que se desarrolló de manera totalmente autónoma, aislada del resto del mundo, de la cultura andina del sur de América y del resto del planeta. Por supuesto, esto quiere decir que cada logro de la civilización mesoamericana debe ser doblemente celebrado porque es un logro absolutamente autónomo. ¿A qué voy con esto? Los que llegan, los castellanos, son producto de una mezcla cultural de miles y miles de años, porque hablamos de este viejo mundo que es Eurasia, una gran masa continental que va desde China hasta la península ibérica, donde las civilizaciones desde el antiguo Egipto y la antigua Mesopotamia y la antigua cultura del Valle del Indo y desde luego China no han dejado
de estar en contacto entre ellas. Hablamos de una gran franja de civilización, insisto, desde China hasta el Mediterráneo, donde lo egipcio, lo babilónico, lo sumerio, lo acadio, lo persa, lo griego, lo hindú, lo chino, todo lo romano eventualmente, todo está en una mezcla constante. Llevan milenios de compartir cultura, conocimientos, historia, filosofía, religiones, gérmenes, bacterias, de hacerse la guerra, pero finalmente todo eso hace que las culturas en este continuo choque crezcan y evolucionen muchísimo más rápido, porque se pueden tomar prestado unas de otras. ¿Qué pasa con la cultura mesoamericana? Bueno, es una cultura que quedó aislada. Es el pequeño cuenco mesoamericano aislado por el desierto de Norteamérica, donde además no hay civilización, y aislado por la selva del sur de América, de la zona andina, y aislado del resto del mundo. Es muy importante señalar esto porque dentro del no saber contestar la pregunta quiénes somos, hacemos este gran discurso de que en Mesoamérica existían culturas con un nivel de desarrollo que nos dicen que era avanzadísimo y superior al de los europeos que llegan. Hay que entender una cosa, el desarrollo de las culturas y el desarrollo de una civilización depende en gran medida de las circunstancias, del contexto, de la situación orográfica, hidrológica, climática, en el que se desarrollan estas culturas. Y por todo lo que ya les estuve platicando del aislamiento, no hay forma alguna de que la civilización mesoamericana sea todo eso que la leyenda áurea del patriotismo mexicano nos dice. Son culturas del Neolítico. Hay mucha gente a la que no le gusta que se diga eso, pero es que ese es el estadio cultural en el que se encuentran. Fabrican armas y herramientas de piedra. De pronto surgen voces que quieren, que de alguna forma piensan que defender lo prehispánico y repudiando lo español uno es más mexicano, lo cual es incorrecto, porque somos mestizos, y entonces te dicen cosas como, es que los mayas manejaban el cero. Y digo, claro, y los sumerios también. Es que predecían eclipses, sí, y los griegos también. Es que tenían un gran conocimiento astrológico, sí, y los egipcios también. Es que desarrollaron calendarios súper exactos, sí, y los acadios también. Es que tenían un sistema legal súper avanzado, sí, y Hammurabi también. Es decir, no hay que quitarle ningún mérito a una cultura mesoamericana, e insisto, más bien hay que multiplicarlo por 2 porque se desarrolla de manera autónoma, pero las culturas americanas generaron cosas que también habían generado las otras culturas. Solamente decir eso, contra el mito imposible de lo más atrasado llegó a conquistarnos y éramos lo más adelantado. Y dices, perdón, pero lo más atrasado no conquista a lo más adelantado. Es que la historia es una sucesión de causas y efectos. Nada en la historia puede estar fuera de eso. Entonces, nosotros nos contamos versiones mágicas de la historia. Entonces, hoy les quiero platicar de una serie de mitos de la conquista, pero sobre todo entender que esta narrativa de conquista, además de que es falsa, trae esta semilla de odio profundo contra nosotros mismos porque repudiamos la mitad de lo que somos. Y repudiamos la mitad sin la cual no seríamos todo lo que somos, porque este mestizaje que es México, pues se da durante el virreinato de la Nueva España, ¿no? Entonces, me parece, y bueno, y que estamos muy confundidos porque además agregamos otro factor, y es, los españoles conquistaron México cuando en 1521 no existe España y no existe México, pero además centralistas hasta en los mitos, como somos los mexicanos, esta narrativa que asume que la caída de una ciudad al centro de Mesoamérica significa la caída de todo un país en un solo día, y que Hernán Cortés, un solo hombre al que despreciamos como si fuera la peor bajeza de la humanidad, pero cuán poderoso lo imaginamos. Imaginamos a un Cortés poderosísimo, capaz de él solo hacer caer un imperio e imponerle la religión a toda una cultura. Nos contamos un montón de absurdos, y hay que decir que todos estos absurdos nos los contamos en español. Que al final, esa es la otra gran situación. Hablamos en español, lo cual significa pensamos en español, razonamos en español, entendemos el mundo en español, amamos en español, entendemos nuestras emociones en español. Todo nuestro mundo está formateado por esa mente que habla español en el 93% de los mexicanos. Y despreciar tu lengua es despreciar tu alma, es despreciar lo más profundo de tu mente. Y de pronto, este relato de conquista nos enseña hasta a despreciar la lengua.
Me he encontrado con gente que dice, claro, porque hasta eso nos impusieron los desgraciados españoles. Y entonces es esta neurosis donde tú piensas que amas a México, pero lo odias profundamente porque odias una de sus mitades y por lo tanto odias la totalidad como resultado, donde el nacionalista patriota piensa que ama a México y lo dice siempre con groserías, y viva México, hijos de su madre, y como México no hay dos, y amo a México, pero me hubiera gustado que su historia fuera distinta. Amo a México, pero repudio a Colón, a Cortés, a los españoles, a la colonización de América. Y dices, bueno, pero es que entonces el México que amas es un producto de tu imaginación, porque el México que amas solo está en tu mente, porque el único México que existe, único al que puedes amar, es este que es resultado de que sí pasó todo lo que pasó. Este México es el único al que puedes amar. Si te hubiera gustado que la historia de México fuera diferente, insisto, amas un producto de tu imaginación. Y toda esta torcedura mental viene de esta narrativa terrible que hacemos de nuestra historia. Empiezo con reflexiones de grandes sabios mexicanos, ¿no? Octavio Paz, que nos dejó muy claro desde 1950, y no lo hemos aprendido, que el odio a Cortés no es odio a España, es odio a nosotros mismos. Carlos Fuentes, ¿no? Esta explicación, causa y efecto. Somos lo que somos derivado de que Hernán Cortés, para bien y para mal, hizo lo que hizo. Este es un país que no existiría sin Hernán Cortés, ¿no? Y Miguel León Portilla, el gran sabio mesoamericano y el gran sabio de las culturas mesoamericanas y particularmente de las culturas nahuas, también lo dejó claro. Si el mexicano odia lo español, se odia a sí mismo. Y se odia a sí mismo por ser hispano, y se odia a sí mismo en español, y se odia a sí mismo mientras dice que le gusta el neoclásico, el barroco, los pueblos coloniales, los pueblos mágicos, la gastronomía, la charrería, el mariachi, todo ello rebosante de hispanidad. Una gran contradicción en la que vivimos. Para empezar a hablarles de esta narrativa, me es muy importante siempre comenzar con Nietzsche, que tiene un ensayito poco conocido sobre la historia, donde nos dice esto: no hay hechos. En la historia no hay hechos, hay interpretaciones. Ojo, en el pasado, en la realidad, hubo hechos. En la historia, que ya es una narrativa, solo hay interpretaciones. Vamos a explicar esto con el principio de esta historia que les voy a contar hoy, ¿no? 13 de agosto de 1521, cae Tenochtitlan. Eso es un hecho contundente. El 13 de agosto de 1521 cae Tenochtitlan. Eso es un hecho. Llamarle a eso la conquista de México, eso es una interpretación, absolutamente una interpretación. Igual que el 12 de octubre de 1492, Colón llega a las islas del Caribe. Llamarle a eso el descubrimiento de América es una interpretación. Llamarle el encuentro de dos mundos es una interpretación. Llamarle el genocidio de las culturas nativas de América es una interpretación. Y estas interpretaciones siempre tienen cargas emotivas, juicios morales y, muy importante, intereses ideológicos. Por eso, las interpretaciones históricas nunca van a ser la verdad. Ninguna interpretación histórica es la verdad, lo cual, por supuesto, aplica a la interpretación histórica que yo les estoy compartiendo. Tampoco es la verdad. No existe la verdad en la historia. Existen las narrativas y vamos a ver lo importantes que son. Pero bueno, cae Tenochtitlan y entonces hay que agregarle datos a este hecho. Cae Tenochtitlan en manos de un ejército comandado por Hernán Cortés. Pero este ejército tiene unos 100,000 guerreros. Y de estos 100,000 guerreros que están con Hernán Cortés tomando Tenochtitlan, hay 1,000 castellanos. Todos los demás son tlaxcaltecas, texcocanos, huejotzingas, totonacas, cholultecas. Hay de todo. Y 1,000 castellanos. Si tú quitas a esos 1,000 castellanos, los otros 99,000 guerreros indígenas hubieran tomado Tenochtitlan igual. Sin embargo, entran los factores importantes. El que logró unir a todos estos guerreros, que bien se pudieron haber unido desde antes por su odio común a los mexicas, sin embargo, el que los logra unir es Hernán Cortés. El que no los entiende, al que no entienden. Es impresionante que se logre esto. Nos podríamos poner a debatir por qué, cómo logra Hernán Cortés lo que logra. No hay forma de entenderlo. Pero una sola ciudad
la única habitada por mexicas. Esto es muy importante decirlo también. Los mexicas no son el pueblo que domina Mesoamérica, no crearon la cultura mesoamericana, no se extienden a lo largo de todo el territorio. Los mexicas habitan, para ser exactos, 2 ciudades, México Tenochtitlan y México Tlatelolco. Esas son las 2 ciudades de los mexicas. Texcoco no es de mexicas, Tlacopan no es de mexicas, Culhuacán no es de mexicas, Azcapotzalco no es de mexicas, y todos los demás pueblos de los valles centrales de Texcoco no son mexicas, y desde luego los del valle de Tlaxcala tampoco son mexicas. Comparten el náhuatl, son pueblos nahuas, eso sí, que llegaron a sentarse en diferentes momentos con diferentes líderes, con diferentes historias, y que fueron absorbiendo en diferente medida la cultura, el legado tolteca teotihuacano. Pero es impresionante. Mesoamérica es una civilización que existió por periodo de 3.000 años, 1500 antes de Cristo a 1521, 3.000 años. 3.000 años donde puedes encontrar cosas grandezas, cosas con una tremenda grandeza, como los olmecas, como el calendario desarrollado por los olmecas, que es el que se va heredando Mesoamérica, como las cabezas colosales. Puedes llegar, por supuesto, a los diferentes estadios de la cultura maya, hasta llegar a la gloria de Montalbán, a la gloria de Teotihuacán. Todo sigue siendo el neolítico. Esto no quiere decir, insisto, no es peyorativo, no es negativo ni positivo, es una condición, pero es un gran desarrollo de una cultura neolítica. Los toltecas, los nahuas que heredan la cultura teotihuacana y que de verdad sí la reinterpretan de una manera fascinante y a nivel mitológico, cosmológico, hacen cosas muy, muy interesantes. 3.000 años de historia. Los mexicas aparecieron en los últimos 200 años. O sea, los mexicas aparecen en el panorama de la historia después del año 1200 y por alguna extraña razón hacemos una narrativa donde todo Mesoamérica se resume en los mexicas, cuando son de verdad menos del 10% de la historia mesoamericana. Son el último pueblo invasor que llegó a someter Mesoamérica. Porque los mexicas llegan del norte, de lo que hoy sería el desierto de Nevada. Entonces, además de que no existe Aztlán, porque es un mito, mito no es mentira, mito es un relato sagrado, simbólico, pero no existe Aztlán porque es un mito, y no vienen de un lugar de una grandeza extenuante y maravillosa, no vienen de un lugar de prosperidad y abundancia, porque vienen de Oasis América, vienen del desierto de Nevada. No hay forma alguna de que esas condiciones climáticas permitan el desarrollo de una gran civilización, punto. No se puede, ¿no? Llegan después del año 1250, invaden los valles centrales, invaden el Valle de Texcoco, lo conquistan, toman el poder, lo someten y lo empiezan a desangrar. A grado tal que 200 años después, todos estos pueblos prefieren aliarse con estos desconocidos que son los castellanos, que evidentemente también son salvajes y violentos cuando se lo proponen, y aún así todos estos pueblos toltecas, herederos de Teotihuacán, prefieren aliarse a ellos que seguir sometidos por los mexicas. El 13 de agosto de 1521 hay una gran liberación de Mesoamérica, hay una gran independencia. Todos los pueblos que llevan 100 años sometidos por el pueblo del Sol, con el extraño auxilio de sus extraños aliados castellanos de los que nadie sabe nada, se liberan del yugo azteca y empieza a existir el país que somos. Cada 13 de agosto podríamos celebrar el nacimiento de México, pero cada 13 de agosto elegimos celebrar una conquista, celebrar nuestra conquista, de alguna forma celebrar que somos un pueblo conquistado, porque eso es lo que nos han dicho todo el tiempo y asumimos que hay algo intrínsecamente virtuoso en eso. Es terrible. Luego llega el 16 de septiembre y gritamos Viva México y decimos que celebramos la independencia. México no es un país independiente, porque el eje central de la narrativa mexicana sigue siendo la conquista. Si el eje central de tu narrativa sigue siendo que te ganaron, de nada sirve que luego tú te hayas liberado, porque tu mente sigue en esa conquista. Vamos a tratar de entender por qué. Entonces cae Tenochtitlan en manos de 100,000 guerreros de los pueblos indígenas sometidos por los aztecas. Y por supuesto, 1,000 castellanos conquistaron México. Es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. ¿Existía México? La respuesta es muy clara. No, no existía México. Ni siquiera existía España. Y a ver, esto es muy importante decirlo. Aunque no existe España como tal, porque no se ha terminado de conformar ese reino que une a todas las coronas anteriores, sobre todo las últimas, Castilla, Aragón, Navarra, no existe España, pero existe la idea de España. Los reyes católicos, los últimos que
le dan forma, ¿no?, a esta idea de España. No existe España como el Estado unificado en el que se convertirá, pero ya existe la idea. Y la idea es el paso previo y fundamental para que luego exista la realidad, ¿no? Pero acá ni siquiera existe la idea de México, ni siquiera existe la idea de país, ni siquiera existe la idea de Estado, ni siquiera existe la conciencia de habitar un mismo territorio. Si tú pudieras viajar al pasado, entrevistarte con cualquier persona de este mundo mesoamericano antes de 1519 y le dijeras mexicano, no tendría ni la más remota idea de lo que le estás diciendo. Y si le dijeras mexica, se enojaría terriblemente contigo. Porque los mexicas son solamente un pueblo que habita una ciudad y que son los que los han sometido y conquistado y violentado. Entonces, no existe México. Existe, se está formando España, existe la idea de España y llegan a un lugar donde no existe un país, no existe la unidad económica, política, social, no existe la idea del Estado, no existe la idea del reino, no existe la idea de México, donde hay una serie de tribus, y hay que decirlo como son, tribus, eso es lo que son, distintas entre sí, disgregadas, enemigas entre sí, hay cosas en las que no hemos cambiado, que bajo ninguna circunstancia podríamos siquiera asumir que están en un proceso de empezar la unificación de un país. Están lejísimos de eso. Entonces, es conquistada una ciudad, y a partir de ahí empieza la construcción de un país que se llevó prácticamente un siglo. Todo el resto del siglo XVI es la construcción de Nueva España, que ya lo podemos entender como el germen de México. ¿Quién conquista la ciudad de los mexicas? Insisto, los tlaxcaltecas, los texcocanos, los cholultecas, los huejotzingas, todos esos unidos a los castellanos. ¿Por qué? Porque, a ver, la historia, la narrativa tradicional de México nos ha contado esta cosa maravillosa, donde nosotros somos perfectos, maravillosos, sublimes, todo lo hacemos bien, pero siempre hay alguna fuerza oscura conspirando contra nosotros. Tenemos una narrativa de niños inmaduros de 9 años que no se hacen responsables de sí mismos. Siempre hay un factor externo, y en este caso es la traición. La traición encarnada en Doña Marina, en la Malinche, ¿no? Dicen, claro, es que traicionó a México, que no existe, uniéndose al extranjero. A ver, para ella los mexicas son extranjeros porque ella no es mexica, entonces el mexica es tan extranjero como el castellano, ¿no? Para la conquista, cuando la sola frase, la idea conquista de México es una construcción del siglo XIX. Nadie en 1521 está presenciando la conquista de México. Nadie. Tampoco la formación, no tienen esa conciencia, desde luego. ¿Quiénes son los mexicas que todos deciden, muy entre comillas, traicionarlos? Porque, a ver, levantarte contra el pueblo que lleva 100 años sacrificando de la manera más violenta posible, a lo mejor de tu juventud, perdón, eso no es una traición, eso es una liberación. Y esta búsqueda de liberación se da justo por eso, porque desde 1426 que los aztecas se empoderan en el lago de Texcoco como la ciudad dominante, la que va a recibir el tributo, van estableciendo las guerras floridas. Una vez al año nos vamos a reunir para pelearnos de manera pactada para que yo pueda capturar a lo mejor de tu juventud y sacrificarlo salvajemente en mi templo mayor. El canibalismo ritual, que hoy en día es perfectamente claro que existía ese canibalismo ritual, no como forma de vida, ritual, como la comunión con Huitzilopochtli. Tiene sentido que alguien se quiera liberar de eso, ¿no? Los mexicas sacrifican a diario porque Huitzilopochtli, el sol, y Huitzilopochtli todos los días amanece cansado de haber derrotado a la oscuridad contra la que luchó toda la noche, y hay que ofrendarle corazones. Y todas las tardes va a penetrar en el inframundo para luchar contra la oscuridad, y hay que ofrendarle corazones. Hay un pacto sagrado entre el pueblo mexica y su Dios, y es: yo te haré amo y señor de todo lo que alcances a ver, vas a conquistar y dominar, ¿no?, todo el centro, y tú me tienes que dar corazones todos los días. Ese es el pacto sagrado. Y entre más poder tienen los mexicas, más corazones pueden extraer. Y entre más corazones extraigan, más poder tendrán. Por lo menos esa es su creencia. Y entonces es una extracción constante, todos los días. Están estas cifras exageradas, desde luego, de que en la inauguración del Templo Mayor fueron sacrificados 40,000 personas, perdón, 20,000 personas. Exagerado. Vamos a pensar. Claro, en 19 altares dispuestos a lo largo de Tenochtitlan, a lo largo de 4 días. Pudieron haber extraído entre 8,000 y 10,000 corazones, no 20,000. 8,000 a 10,000 es la población de una ciudad promedio del lago de Texcoco.
Mataron a una ciudad en 4 días. Y en 1487, cuando inauguran el Templo Mayor, luego nos preguntamos, ¿por qué deciden aliarse con los castellanos? Los mexicas son el último pueblo náhuatl que invade Mesoamérica. Hay que ubicar otra cosa. Mesoamérica, que les decía hace rato, de 3.000 años de historia, los mexicas ocupan 200. De 1.000.000 de kilómetros cuadrados, que es la civilización mesoamericana, los mexicas ocupan una ciudad. De 20 millones de habitantes que habría en Mesoamérica cuando llega Cortés, los mexicas son 200.000, el 1%. Es terrible resumir Mesoamérica en los mexicas, porque además, insisto, Mesoamérica construyó una civilización que llega a un momento en Teotihuacán, una ciudad que nadie sabe quién la construyó. Sabemos obviamente que no es una ciudad de pueblos nahuas. Los pueblos nahuas, a los hablantes del náhuatl, empiezan a invadir Mesoamérica a partir del año 500 después de Cristo, provenientes del norte. Son grupos seminómadas del desierto. Los diferentes grupos nahuas empiezan a invadir Mesoamérica a partir del año 500 y tienen todo que ver con la caída de Teotihuacán. Pero estos grupos nahuas absorbieron la cultura teotihuacana, la entendieron en náhuatl, se la explicaron a sí mismos en náhuatl, y tras la caída de Teotihuacán, estos pueblos nahuas, herederos de la cultura teotihuacana, son los que van a dominar los valles centrales. Son estos pueblos nahuas, herederos del legado teotihuacano, a los que les llamamos en términos generales toltecas. No solamente a los habitantes de Tula, Tolanchico, Cotitlán, que será la gran heredera de Teotihuacán, pero Tula cae por ahí del año 1050, 1100, ante otro embate de invasiones de pueblos nahuas. Ahí están llegando los aztecas. Los mexicas probablemente tienen que ver con la caída de Tula. Todavía son un pueblo seminómada que trabajan como mercenarios por ahí del año 1200. Todavía van a vagar alrededor del lago de Texcoco durante 100 años más, hasta que finalmente se pueden establecer en Culhuacán, de donde los sacan a patadas por sacrificar violentamente a la hija del señor de los Culhuas, y finalmente se establecen en Azcapotzalco alrededor de 1324 o 1325, como guerreros del señor de Azcapotzalco, y es cuando en teoría habrían fundado Tenochtitlan, no en 1321, ese es la mentira de este año, 1324, 1325. Y durante 100 años van a estar sometidos por Azcapotzalco, de quien se liberan en torno a 1426 y se convierten en el pueblo del Sol, que somete toda la zona central de Mesoamérica de la manera más sanguinaria posible. Son el último grupo invasor náhuatl que llegó a destruir la civilización mesoamericana, pero por alguna razón extraña, si llegan los españoles decimos que destruyeron la civilización mesoamericana y que fue una cosa terrible, pero si los que hacen eso son los mexicas, ellos tienen derecho a hacer todo. Es una cosa muy rara del nacionalismo mexicano. Oye, que la Inquisición, y empiezan las leyendas negras, la Inquisición vino a matar a todo aquel que no se convirtiera, absolutamente falso, y la Inquisición en 300 años de virreinato ejecutó a 4 indígenas, 4, en 300 años. 4 es un pésimo día para los aztecas. Los aztecas ejecutan docenas al día, pero los aztecas sí pueden, y eso no es barbarie, es una historia muy torcida la que nos contamos, ¿no? En fin, toda la mitología de la conquista gira en torno a 2 leyendas, las 2 falsas, las 2 en confrontamiento y nos hacen mucho daño. La leyenda negra del español y la leyenda dorada o áurea de los mexicas. Nos contamos la leyenda negra del español, donde decimos Europa era lo peor del mundo y España era lo peor de Europa y Cortés era lo peor de España, ¿no? O sea, es decir, aquí llegó lo peor de lo peor de lo peor de la humanidad. Pero esa leyenda negra de decir, era una civilización atrasada, cuando es la que está saliendo a darle la vuelta al mundo, cuando es la que tiene barcos que pueden hacer eso, era una civilización atrasada donde España era lo más atrasado. Y tenemos que lidiar con eso y con preguntas como, oye, ¿cómo es posible que el país más atrasado fuera el que lograra llegar a América, colonizarla y darle la vuelta al mundo? A lo cual siempre respondo, no sé, ¿cómo sería eso posible? La gente está convencida de que eso pasó en este país, que el país más atrasado hizo las hazañas más grandes. Si fue el primer país, España, que llega a América, que logra colonizarla y que le da la vuelta al mundo, es porque es el país más avanzado de aquella Europa. No hay otra opción. Pero preferimos contarnos la leyenda negra del español pensando que es un acto de patriotismo, denigrar al español, que luego para el siglo XX lo convertimos en hablar mal del gringo también como un acto de patriotismo, ¿no? Como conquistador moderno.
la leyenda negra del español, que era la peor escoria de la humanidad, que nos mandó a Hernán Cortés, que era la peor escoria de esa España. Y luego hay que ver cómo lidiamos, porque hay que combinar eso con la leyenda áurea de los mexicas, esta en la que los mexicas eran un pueblo avanzado, desarrollado, culto, refinado, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, pero fue conquistado por lo peor de lo peor de lo peor. Lo cual es absolutamente imposible. Y sin embargo tenemos que lidiar con eso y por supuesto que nos genera una frustración tremenda. Lo peor de lo peor de lo peor vino a conquistarnos, aunque éramos lo mejor de lo mejor de lo mejor, y a partir de ahí se acabó nuestra grandeza a la que estábamos destinados, ¿no? Porque ese es el tema. Con estas leyendas tenemos la idea de que estábamos destinados a una grandeza que nos fue arrebatada por un acto terrible de la historia y cada mexicano vive muy enojado desde entonces. Es muy importante entender, para entender esta conquista, entender que la conquista de Mesoamérica, la conquista de Tenochtitlan, es algo que estaba destinado a pasar en la historia. No es un accidente, porque en la historia no hay accidentes, porque en la historia no hay casualidades, porque en la historia todo es un encadenamiento de causas y efectos que hacen que las cosas pasen, más allá del libre albedrío de los individuos humanos. Es importante entender esto. Todo es interdependiente en la historia humana. Nada existe por separado. Todo influye en todo. Hay una serie de causas y efectos que están en movimiento desde el inicio de la civilización y que están precipitando los acontecimientos. No podemos ser independientes de esa fuerza. México era inevitable. Que México existiera era inevitable. Este México, el único que existe, el mestizo, el que es resultado de que llegó Cortés, era inevitable que Europa se volcara sobre América por toda una serie de causas y efectos que se vienen dando desde antes. Nos podemos ir a los más evidentes que ni siquiera nos cuentan. 1453, cae Constantinopla en manos de los turcos. El sultán Mehmed II cierra los puertos de la ruta de la seda a la cristiandad y esta cristiandad tiene que ir a buscar otras rutas. Y entonces Portugal le acaba dando la vuelta a África y llega a China y los castellanos, buscando la única opción que les queda, tratan de darle la vuelta al mundo para llegar a las Indias y se encuentran con América. Nada de esto hubiera pasado si Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla. Pero Mehmed II no hubiera tomado Constantinopla si el imperio bizantino no hubiera quedado absolutamente debilitado por las cruzadas y por la invasión de los mongoles. Y la invasión de los mongoles no se hubiera dado sin una serie de acontecimientos en el Asia Central y las cruzadas no se hubieran dado sin una serie de acontecimientos en Europa. Pero además Mehmed II, sultán de los turcos, está ahí liderando a los turcos para tomar Constantinopla porque los turcos provenientes de las estepas siberianas poblaron esa zona del mundo en el año 990 a causa de una serie de oleadas migratorias que tienen que ver con cambios climáticos. Y además se convirtieron al Islam y es ese impulso religioso el que los motiva, pero no se hubieran convertido al Islam si no existiera el Islam, lo cual no hubiera pasado si no hubiera existido el profeta Muhammad. Es decir, que si no hubiera existido el profeta Muhammad, no existiría México. Así se encadena la historia, porque además la existencia de Muhammad nos da la existencia del Islam, el Islam se extiende por el norte de África, conquista la península ibérica y son 700 años de impulso fervoroso de guerra santa contra el Islam lo que conforma a España y la hace tan poderosa que cuando termina esta reconquista se desparrama por el océano y llega hasta América. Otra vez, sin el Islam no hay México. Y el Islam existe por una serie de factores que tienen que ver con el Imperio Romano y el Imperio Persa y así. Entonces, de verdad, es una interrelación absoluta y nada puede ser independiente de esa fuerza. Y nos podemos ir hasta hace 150,000 años, cuando la humanidad empieza a dispersarse por un planeta congelado. Y desde que se empieza a dispersar, estaba destinada a encontrarse y prácticamente estaba destinado que iba a ser Europa lo que se encontraba con América. Porque desde que la humanidad se dispersa por este planeta, todo va a estar delimitado por la forma de los continentes, las montañas, los ríos, dónde hay y dónde no hay planicies fértiles, dónde hay y dónde no hay pastizales y desiertos, los océanos y sus corrientes, el sentido de los vientos. Todo eso determina que sea Europa la que llegue a América. No tiene que ver con una decisión personal de Cristóbal Colón, de Isabel la Católica o de Hernán Cortés. Tiene que ver con una fuerza histórica que se viene moviendo desde milenios atrás. Pero ojo, Eurasia es un gran mundo y Mesoamérica es un mundo muy pequeñito. Portugal y Castilla, las potencias del siglo XVI, se están disputando ante el Papa, el árbitro de la época, la posesión del planeta entero.
Se están repartiendo el planeta entero, esta mitad para ti, esta mitad para mí. Los mexicas están peleando contra sus enemigos por la posesión de el lago de Texcoco. De verdad, hay que dimensionar eso. Hay que dimensionarlo porque esa es la realidad cultural. Es bien importante hacernos esta pregunta y contestarla sin nacionalismo. ¿En qué estadio cultural se encontraba la Mesoamérica a la que va a llegar Cortés? En el Neolítico Superior. Ese es el estadio cultural. Claro que hay cero, aritmética, astronomía, predicción de eclipses, claro, como cualquier cultura del Neolítico Superior, pero eso es lo que hay. Los españoles vienen de la cultura que está haciendo, me refiero a la cristiandad en su conjunto, no sé, la imprenta de tipos móviles, la mayor revolución del siglo XV-XVI, conocimiento al alcance de todos, donde Hans Lippershey está haciendo un telescopio. A ver, el telescopio, lo cual incluye pulir lentes, lo cual incluye diamantes para pulir lentes. Nada de eso existe aquí. Se trabaja el oro para la ornamentación. No se hacen ni armas ni herramientas de hierro. Pero además, la forma en que se da este continente, por ejemplo, ni siquiera permite la movilización de grandes ejércitos. No hay carros de batalla porque no hay rueda porque no hay planicies y porque no hay animales de tiro. Sin animales de tiro y carros de batalla, no puedes mover grandes ejércitos. Y sin mover grandes ejércitos no puedes crear imperios, en fin, y no puedes llegar al concepto del Estado. No depende del nivel de los seres humanos, porque somos idénticos todos, la mente humana es idéntica en todas las culturas. Depende de que las circunstancias generan ciertas capacidades. A ver, el castillo de Chichén Itzá, donde desciende Kukulcán, ¿es impresionante? Lo es. La pirámide que le llamamos del Sol en Teotihuacán, ¿es impresionante? Lo es. El templo del Sol, el templo mayor de los mexicas es impresionante, no tanto, la verdad. Claro que tiene sus partes impresionantes, pero básicamente lo podríamos comparar con un sigurat de Babilonia que existen desde el 3000 antes de Cristo, 4000 años antes. Y no lo puedes culturar, no lo puedes comparar con, no sé, Notre Dame, la Catedral de León, la Catedral de Burgos. No se trata de decir que una cultura es superior a otra, se trata de entender que viven contextos tan diferentes que los llevan por caminos completamente distintos y distantes, más el tema del aislamiento mesoamericano contra la conjunción de culturas en Eurasia. ¿En qué estadio cultural se encuentra la cultura europea que llega a Mesoamérica? Gracias a ser herederos de Egipto, de Persia, de India, de China, de Roma, de Babilonia, de Grecia. Bueno, pues a ver, ya dejaron atrás el gótico, ya están haciendo retablos barrocos, le están dando la vuelta al mundo, tienen barcos que le dan la vuelta al mundo, conocen las corrientes marítimas, conocen las corrientes de viento, tienen una imprenta de tipos móviles, hacen armas de fuego, hacen herramientas de hierro y otros metales. Miles y miles de años por adelantado. Es como si los castellanos hubieran viajado en el tiempo y hubieran llegado a Sumeria. Esto no tenemos que estar de acuerdo con esto, como no tenemos que estar de acuerdo con la muerte, pero como con la muerte, pues hay cosas que son, ¿no? ¿Por qué es Europa la que llega a América y no América la que llega a Europa? Porque nos encantan estos juegos guajiros donde ¿qué hubiera pasado si los mexicas hubieran llegado? Les faltaban 10,000 años para llegar. Así de simple. ¿Por qué Europa llega a América? Porque Europa, por sus propias circunstancias históricas, después de la peste negra en particular, se ha convertido en la cultura más avanzada del siglo XV. Empieza a despegar por encima de China y el Islam, que habían sido las culturas más importantes. Y porque tienen la necesidad, desde luego, tienen la necesidad de salir a explorar, si no, no lo hubieran hecho, y tienen la capacidad tecnológica y científica para hacerlo. ¿Por qué los castellanos y no ningún otro reino europeo? Bueno, porque Castilla, por sus propias circunstancias históricas distintas a las del resto de Europa, la Edad Media ocurrió de los Pirineos para el norte, la cristiandad encerrada en sí misma. Iberia, la península ibérica, lo que fue la Hispania romana y que tiene toda esta herencia grecorromana, está unida culturalmente con el mundo del Islam que se extiende hasta Persia y recibe todo ese influjo cultural, mucho más que el resto de Europa. Entonces, pues finalmente es el reino más avanzado de Europa, no hay de otra. Y Europa es la civilización más avanzada de este momento, despuntándose apenas, despegándose de China y el Islam, y la prueba es que es Europa la que le da la vuelta al mundo.
Así las cosas, ¿no? Y otra cosa que ocurrió, y tampoco nos tiene que gustar, pero es un hecho, es que con los europeos llegó la viruela. Y la viruela mató al 95% de la población indígena americana en 100 años. De una población de 20 millones en Mesoamérica, 100 años después habría unos 700,000. Sin embargo, tampoco hubo migración europea, ¿eh? A Nueva España, en 300 años de virreinato, migraron menos de 60,000 españoles. A ese nivel. Es más bien el crecimiento demográfico acá. Por eso, aunque cae un 95% de la población indígena, para 1650 sigue siendo el 80% de la población, porque no están llegando los europeos. Para 1810, para cuando empieza el proceso de independencia, hay 6 millones de habitantes, casi 4 millones son indígenas, más del 60%. Hoy son solo el 7%. ¿Cuándo cae esta cultura y esta población? En el México independiente. Es mejor decir que fue Hernán Cortés y que fue España, porque es cosa nuestra, es después de la independencia. Pero bueno, otra reflexión derivada de eso es que es importante entender y tampoco nos tiene que gustar, pero así se dio la historia. América, a partir del siglo XVI, es la invención de Europa. Así fue. Europa despobló y repobló. Y despobló por una cuestión biológica, por viruela. La esclavitud de indios está prohibida en Nueva España desde 1542. Eso es bien importante saberlo también. Y Hernán Cortés había encontrado el recoveco legal desde 1521, porque cuando sus compañeros quieren esclavizar indígenas, Hernán Cortés los bautiza, porque no puedes esclavizar a un cristiano. Entonces, en realidad, no existió tal cosa como la esclavitud indígena americana. Existieron sistemas como la encomienda, que son una forma de disfrazar la esclavitud. Tampoco vamos a decir que llegaron en son de paz los castellanos que llegaron, porque no fue así. Pero al final es imposible que esta relación no sea de interdependencia. Todo lo que ocurre en América está influenciado por lo que pasa en Europa, por lo menos a partir de 1492. América representa la gran explosión de la cultura occidental y las ideas que van a moldear a América, México incluido, giran en torno a Occidente, a lo judio-cristiano, a lo grecolatino, a lo moderno, a la cristiandad, al humanismo, al renacimiento, al racionalismo, a la ilustración y a la revolución industrial. Somos una extensión de Europa. En el caso de la América hispana, con todo el folclore americano, que lo hace, según yo, más rico, más chévere y más interesante que los Estados Unidos, ¿no? Pero al final, y las ideas detrás de la independencia que la llevan a cabo los criollos, pues son ideas que giran en torno a todo esto. Somos una extensión de Europa, con el componente americano, pero lo somos. Hace rato les decía que hay 4 componentes en nuestro mestizaje, ¿no? Los 2 fundamentales, la hispanidad y lo indígena americano, más lo asiático y lo africano. Y ahora tengo que decir la parte políticamente incorrecta, porque a nadie le gusta hoy en día decir la verdad, pero este mestizaje tiene como componente principalísimo lo hispano por encima del indígena. ¿Por qué? Porque este mestizaje se entiende en español, solo por eso. Porque tu mente está formateada en español, por lo hispano, por lo grecolatino y por lo judio-cristiano. Y porque junto con la lengua, el otro componente fundamental de una cultura es su cosmovisión, es decir, la religión, y el 90% de la población de México tiene la religión que trajeron los españoles. Totalmente aderezada, que eso es lo bonito del catolicismo mexicano, que es este folclore maravilloso porque todo lo indígena americano está escondido detrás, ¿no? Pero al final el componente fundamental de este mestizaje es lo hispano. Busquen la charrería, en el mariachi, en los charros, pues, ¿no? En nuestra gastronomía, en nuestra música, en los conventos, en el barroco tan mestizo, en el neoclásico menos mestizo, en la guelaguetza, en los bailes, es hispano. La guelaguetza, que hay gente que piensa que por ser de Oaxaca es 100% indígena, son bailes virreinales y son en honor a Dios, a Jesús y a la Virgen. Es un mestizaje hispano. Lo podemos negar toda nuestra vida y seguiremos en el conflicto en el que estamos. Al final, al despreciar al español en español y al contarnos la leyenda negra de que lo peor de la humanidad, que es el español, conquistó y destruyó a lo mejor de la humanidad, que eran los aztecas, nos contamos una historia llena de culpa. Nos contamos una historia donde despreciamos a nuestro padre por llegar, a Hernán Cortés, despreciamos a nuestra madre por recibirlo, a la Malinche,
nos despreciamos profundamente a nosotros mismos, despreciamos al que llegó porque pretendemos que acabó con un gran desarrollo del que estaba, y la verdad es que, como lo decimos en la lengua del que llegó, en el fondo sabemos que somos culpables y nos contamos una historia con culpa que genera sed de venganza y que nos hace vivir en una negación de lo que somos, y por eso México es un país tan conflictivo. Estamos enojados principalmente con nosotros mismos, y eso, híjole, eso no puede llevar a nada bueno, ¿no? Muy importante decir cosas como esta, ¿no? Hablando de las narrativas. La invención del pasado, porque eso es lo que hace la historia, construir el pasado, es una herramienta política. Esta frase de George Orwell: el que controla el pasado controla el futuro, y el que controla el presente, es decir, el que tiene el poder hoy, es el que controla el pasado, es decir, nuestra narrativa. Entonces, la narrativa histórica de un país es tan importante porque genera la psicología de un pueblo. ¿Por qué somos como somos los mexicanos? ¿Por qué no podemos meter un penalti? ¿Por qué en lugar de hacer a Superman hacemos al Chapulín Colorado? Porque lo que determina un pueblo es su mentalidad. Y lo que determina la mentalidad es la narrativa histórica, la historia que nos contamos de nosotros mismos. Y nos contamos una historia donde somos producto de la derrota, de la humillación, de la conquista. Nos violaron, nos saquearon, nos robaron, nos humillaron, nos sometieron. Ahora ve y saca el país adelante. Imposible. No se puede. Todo tiene que ver con la historia que nos contamos de nosotros mismos, y la gran pregunta es: ¿por qué nos contamos la historia que nos contamos en español, repudiando al español? Hay que entender otra cosa, y es que no son los pueblos los que hacen los mitos, no en el mundo moderno. En el mundo moderno, desde el poder se crean mitos para formar y controlar pueblos. Por eso los norteamericanos se cuentan este mito que les presento gráficamente, ¿no? Por eso los norteamericanos se van a contar el mito de somos los superhombres, los paladines, los vengadores, los soldados de la libertad, la democracia y la justicia, la policía del mundo. Nada de esto es verdad ni mentira, es mitos. Lo que importa no es que sea verdad, es que esa es la narrativa del norteamericano, es lo que le cuentan a cada niño de ese país cada día, cada año, durante toda su historia, y ellos se lo creen, y entonces son primer potencia mundial. Nosotros a cada mexicano, a cada niño, cada día, cada año, año tras año, de la revolución para acá, le decimos que somos producto de la humillación, de la conquista, del sometimiento, de la violación, y se lo creen. Ya nos podríamos contar una historia diferente, aunque sea solo por eso, ¿no? Y sin embargo, ya que imponer una narrativa en todo un pueblo es un acto de poder, tendríamos que preguntarnos por qué desde el poder se decidió y se sigue decidiendo contarnos una historia de odio, y contarnos una historia de conquista, y contarnos una historia de sometimiento. Porque eso se hace desde el poder. Y al final generamos esto, un inconsciente colectivo. La historia es una mitología, la mitología forma el inconsciente colectivo, la narrativa histórica es el inconsciente colectivo de un pueblo y se construye con intereses ideológicos. ¿Quién crea la memoria colectiva? Siempre es desde el poder. ¿Qué hay detrás de la historia que nos contamos de nosotros mismos? O mucha estupidez o mucha perversidad. Mucha estupidez de decir: vamos a ver si contarnos una historia de culpa, fracaso, conquista, derrota y vergüenza nos ayuda a salir adelante, o mucha perversidad. Porque la única manera, la mejor manera por lo menos, de mantener eternamente sometido a un pueblo es contarnos la historia que nos cuentan, ¿no? Y no creo que los orígenes del Partido de la Revolución tuviera como objetivo iluminar a los mexicanos. Creo que tenía más como objetivo someterlos, y ahí es donde tenemos una historia llena de perversidad. Decía este muchacho que vemos aquí, Francis Bacon, que el conocimiento es poder. Yo ya les dije, que nos dijo Nietzsche, que no hay hechos sino interpretaciones. ¿Cómo se junta esto? Bueno, son las interpretaciones de los hechos, siempre con carga ideológica, las que se establecen como verdad, y esto es un acto de poder. Si el conocimiento es poder, y lo es imprescindible para el poder controlar el conocimiento. Esa es una parte fundamental. Y si se controla el sistema educativo, se controla la narrativa, se controla el conocimiento, se controla la mente de un pueblo. Y la verdad es que en México la mente del pueblo ha sido controlada por el Partido de la Revolución y sus diferentes hijos, desde antes de ser el PRI,
pues por lo menos desde 1920, ¿no? Es decir, desde antes de que existe el Partido de la Revolución Mexicana, pero ya hay un Álvaro Obregón con un proyecto, con una narrativa, con unos muralistas que colaboran con esta narrativa, proyecto que sigue con Plutarco Elías Calles, con el Partido Nacional Revolucionario, pero que se encumbra con Lázaro Cárdenas y el Partido de la Revolución Mexicana y la narrativa de conflicto que predomina en México hasta el día de hoy. Desde el poder, empezando por Cárdenas, pasando por Echeverría y llegando hasta hoy, desde el poder se produce el saber, desde el poder se establece el conocimiento, desde el poder se dictaminan las verdades, desde el poder se definen los hechos y se provee la única interpretación ortodoxa de la historia convertida en verdad absoluta que no debe ser cuestionada. Sin embargo, después de Lázaro Cárdenas, la evolución de este México posguerra mundial y posrevolución genera lo que generó en todo el mundo occidental, una clase media relativamente independiente del gobierno para poder generar conocimiento y riqueza. Y al Partido de la Revolución nunca le gustó la existencia de esa clase social. Cárdenas dijo que había que aniquilarla, Echeverría intentó aniquilarla y hoy en día se intenta aniquilarla. ¿Por qué? Porque compite contra el poder, porque la clase media genera conocimiento. Y es muy importante, siempre ha sido así en México, la idea de desde el poder se debe establecer todo el conocimiento. El poder reside en tener la capacidad de imponer una interpretación como verdad y sofocar todas las demás verdades. Al final nos enfrentamos a que la historia funciona como discurso político. Esto queda muy claro hoy en día, ¿no? Sobre todo si después de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero y Cárdenas, colocas como se coloca de manera muy deliberada el presidente de la República, como diciendo, yo soy la continuidad de esto, como si esto hubiera sido continuidad, porque si tomas a estos 5 y los sientas a tomar un café para que arreglen los problemas de México, primero se matan entre ellos, ¿no? El comecuras Benito Juárez no se hubiera entendido con los curas Hidalgo y Morelos, el comunista Cárdenas no se hubiera entendido con el fifí Madero, que tampoco se hubiera entendido con el radical liberal Juárez. Estos se hubieran matado entre sí. Pero la historia es un discurso político que en cada época se hace para beneficiar al que en ese momento tiene el poder. La historia deja entonces de ocuparse de realidades, de hechos, para ocuparse de mitologías, porque estos ya no son personas humanas reales, son personajes y estos personajes son arquetipos y estos arquetipos moldean la mentalidad. Yo te digo quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, a quién debes odiar, a quién debes admirar, hacia qué debes aspirar, y moldeo tu mente. La historia se convierte en un símbolo, los personajes se convierten en un símbolo. Ya no importa quién fue en realidad Hidalgo, sino lo que se le hace representar. No importa lo que fue en realidad Juárez, sino lo que se le hace representar. Pero al final todos estos son lo de menos, porque el mexicano sigue girando en torno a Hernán Cortés, porque el odio es más importante que la admiración. Genera emociones que arraigan más. Y el mexicano, por más que grite la independencia, sigue aferrado a su derrota y a su conquista. Y por lo tanto, el único personaje que está en nuestra mente es Hernán Cortés y esa supuesta conquista que nunca fue. Al final resulta entonces que no hay mejor herramienta que la historia para construir la psicología de los pueblos, porque más allá de la realidad, un pueblo es la historia que se cuenta de sí mismo. Y en el caso de México se hace una narrativa histórica que gira en torno a la conquista y la derrota, la victimización, la eterna lucha que nunca será ganada y la pobreza como virtud, y esa pobreza derivada de la conquista y la derrota. Y giramos en torno a eso y hacemos telenovelas de la derrota, la conquista y la pobreza, le cantamos a la derrota, la conquista y la pobreza, y luego nos preguntamos, ¿por qué no salimos de donde estamos? Pues porque lo veneramos. Veneramos la conquista, veneramos la derrota. Y eso nos lleva a la victimización como discurso histórico, que no es un invento del actual gobierno. Este gobierno solamente lo glorifica, lo exagera y lo lleva a su máxima expresión. Pero esto es la continuación de la historia, de la narrativa histórica del siglo XX. Echarle la culpa a todos los demás, con lo cual nunca vamos a aprender del pasado. Es que los españoles, es que Cortés, es que la Malinche, es que Santana vendió el territorio, es que los desgraciados de los gringos no les conviene, es que Porfirio Díaz fue un dictador, es que Salinas de Gortari, es que
Vicente Fox no hizo el cambio y no nos llevó a todos al primer mundo, es que Mejía Barón no hizo los cambios, no metió a Hugo y por su culpa perdimos el mundial contra los búlgaros, es que los árbitros, es que los jueces en las Olimpiadas, es que Donald Trump, es que no era penal, pero nunca es culpa nuestra. Con lo cual, de verdad, no somos independientes. La independencia es libertad y la libertad trae implícita la responsabilidad. A partir de 1821, todo lo que pasa aquí es responsabilidad nuestra. Llevamos 200 años viviendo en la negación. Al final, tenemos una narrativa histórica, que a mí me encanta poner este mural de Diego Rivera, porque digo que es como los libros estos de ¿Dónde está Wally? Con la narrativa. A ver, esto es lo que hay en la mente de cada mexicano. Una historia que es un galimatías, ¿no? Que de verdad es toda compleja y enredada. Y como lo de ¿dónde está Wally? Mi pregunta ahí es, ¿dónde hay dos que no se estén peleando? Amamos el conflicto, veneramos el conflicto, giramos en torno al conflicto, le cantamos al conflicto, porque giramos en torno a dos pilares fundamentales. El mito del indígena místico, es decir, la leyenda áurea del mexica, donde aquí todo era perfecto, ni siquiera había caries en las muelas y la gente se entregaba gustosa al sacrificio humano, orgullosa de saber que después iba a ser parte del canibalismo ritual, y aquí ya lo sabían todo y todos eran estoicos y perfectos. Este mito del indígena mágico y místico, donde tenía una civilización perfecta, nos permite decir todo esto se interrumpió y 500 años después no nos hemos repuesto de la conquista. El desgraciado de Hernán Cortés, en palabras de Diego Rivera, el deforme, jorobado y sifilítico que conquistó a México. Que dices, oh, pues no me estás diciendo que los aztecas eran la cosa más gloriosa del mundo y los conquistó un hombre deforme, jorobado y sifilítico. No, mejor di que escupía fuego por los ojos, porque si no, no tiene sentido el mito de la conquista. De verdad es una narrativa de niño de 8 años y tal vez es el estado emocional del pueblo mexicano. Al final es decir una cosa, ninguna historia nacional es verdadera, es una narrativa con muchas mitologías que buscan cohesionar a un pueblo, darle identidad, porque para eso es una mitología. Cohesionas a un pueblo, le das identidad, le construyes un futuro al cual aspirar y logras que lo persiga. Siempre pongo como ejemplo que Francia es una maravilla en esto, ¿no? Porque los franceses perdieron la Segunda Guerra Mundial, pero cada francés de hoy jura que la ganaron. Narrativas. Todos los pueblos se cuentan mitos, porque se busca la cohesión de la sociedad y el engrandecimiento de la nación. ¿Por qué en México nos contamos este mito caído de derrota y de eterno conflicto? ¿Por qué decidimos contarnos una historia, un mito caído, hacia abajo? Cohesionarnos en la conquista. Es una visión terrible de nosotros mismos, porque además, entre más digas que todo es culpa del español, pero lo sigas diciendo en español, evidentemente es un discurso de odio que se vuelca contra nosotros. Por eso lo que dice Miguel León Portilla, si odiamos a lo español, nos odiamos a nosotros mismos. Por eso lo que dice Paz, odiar a Cortés es odiarnos a nosotros mismos. Y sin embargo, por alguna razón es lo que hacemos. Al final, entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasa en 1521? ¿Tenemos la conquista de México o tenemos el nacimiento de México? Yo digo que es el nacimiento, por supuesto, porque, a ver, creo que ya expuse por qué no es una conquista, y es un nacimiento porque, bueno, pues toda la cultura mestiza que somos empieza a nacer aquí. Claro, es un proceso lento, doloroso, es un gran proceso. Como dice una frase que está literal grabada en piedra en Tlatelolco, que es donde se consuma la conquista, donde es capturado Cuauhtémoc, y en piedra está grabada en Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521, defendida heroicamente por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en manos de Hernán Cortés. No fue un triunfo ni una derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mexicano que somos hoy. Pero es doloroso solo porque nos contamos esta historia de vergüenza y de conquista y de pretender que nosotros éramos los aztecas y que éramos lo mejor del mundo y que estábamos destinados a una grandeza que fue interrumpida por este infame que es Hernán Cortés. Lo que pasó era inevitable.
es consecuencia de toda la fuerza de la historia y resultado de eso nació México. México es resultado de que lo mejor de Europa haya llegado a encontrarse con lo mejor de América. No hablo de los mexicas, hablo de los toltecas. Lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América. ¿Por qué no ha surgido de eso lo mejor del mundo? Porque decidimos contarnos una historia al revés. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano, pero nos contamos una historia que está llena de una semilla de odio y vergüenza. Un caballo de Troya lleno de resentimiento metido en lo más profundo de nuestra mente. Hay que preguntarnos por qué nos contamos esta historia de odio tan grande. Nace México porque además el 14 de agosto de 1521, es decir, al día siguiente de la conquista, nadie se está lamentando de la conquista, se está celebrando la victoria. Los tlaxcaltecas están celebrando la victoria, los texcocanos están celebrando la victoria, los huejotzingas, los cholultecas, los totonacas están celebrando la victoria y los castellanos están celebrando la victoria y la celebran comiendo tacos de carnitas. Es curioso, ¿no? Porque hoy en día tenemos, o teníamos, ya no sé, a una senadora, a Jesús Rodríguez, que dice que no hay que comer tacos de carnitas porque son un símbolo de la conquista. A ver, sí, si quieres ver en la caída de Tenochtitlan la conquista, tiene razón, ¿eh? Porque al día siguiente de la conquista, pues matan cerdos que vienen con los españoles, pues para hacer un banquete de carnitas que los españoles acostumbraban a acompañar con pan, pero no había pan. Podían traer cerdos, pero no traían pan. Y entonces alguien le dice a Cortés, ¿no? Pues qué tal que probamos con el pan de aquí, con el pan de los naturales, es decir, con la tortilla. Y pues es lo que hay. Y entonces Cortés, pues nada, toma las carnitas, las echa al pan de los naturales, a la tortilla, y ahí está el primer taco, y aquí está el primer hombre que se lo come. Y aquí está el origen de aquello de que a falta de pan, tortillas. Y yo les diría que a falta de tortillas, pan, pero bueno, cada quien sus gustos, ¿no? Pero lo curioso, ¿no? Es que esta perorata en contra de la conquista no solamente viene de una mujer que tiene dos nombres en español, ¿no? Con apellidos en español, sino que ni siquiera se llamaría Jesús si no hubieran llegado los españoles. Porque pues no hubieran traído a Jesús y Dios nos libre, no tendríamos a la Virgencita y no podríamos ser guadalupanos. Pero odiamos a los españoles, pero amamos a la Virgencita, pero la Virgencita la trajeron los españoles y algo se rompe adentro de nosotros porque hay que lidiar con esta contradicción. Y entonces somos un pueblo neurótico y profundamente enojado. ¿Con quién? Pues contra nosotros. ¿Contra quién nos desquitamos? Contra quien se deje. Y por eso los discursos de odio funcionan tan bien. Pero al final, a ver, conquista o nacimiento. Todo esto que vemos en café era Mesoamérica. En verde el mundo maya, que ya vivía su peor decadencia. Y en este color clarito, amarillo clarito, lo que dominaban los mexicas. Si los mexicas dominan como el 20% de lo que era Mesoamérica, pero solo viven en dos ciudades al centro del lago, y esto representa como el 10% de lo que hoy es México. De verdad, somos centralistas hasta en los mitos. Al día siguiente de la conquista, y siempre apoyados por los tlaxcaltecas y los texcocanos, los castellanos empiezan la construcción de lo que eventualmente será Nueva España, y de aquí viene el territorio que hoy es México de Nueva España, no de los aztecas. Lo que fue conquistado en el siglo XVI no tiene nada que ver con lo que se liberó en 1821. Son cosas completamente diferentes. Se empieza a construir el reino de la Nueva España, un estado de corte occidental, y eso es lo que se independiza y lo que se transforma en México. Así las cosas. Y es curioso, ¿quién conquista todo este lejano norte? Los tlaxcaltecas, los formadores de México, que desde el puesto de Acapulco conquistaron las Filipinas. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas, con lo cual los tlaxcaltecas terminaron de cerrar la vuelta al mundo, comercialmente hablando. Las rutas de la seda se cierran dándole la vuelta al mundo gracias a los tlaxcaltecas. ¿Por qué no contamos esa historia? Porque así todo lo que salga mal, y en este país siempre sale mal todo, y en este país siempre sale mal todo porque somos un caos, pero a partir de la revolución, de la posrevolución, porque un grupo de políticos, los sobrevivientes de la revolución, se apoderan del Estado, secuestran el Estado, se roban el Estado. Y para explicar que este país tan rico vive en semejante pobreza, te digo, es que nos conquistaron.
Y estamos tan enojados que estamos dispuestos a creer que la pobreza del año 2021 es culpa de Hernán Cortés. Porque el que está enojado no piensa, no razona, solo está enojado. Es mucho más fácil mover las emociones negativas que las positivas. Al final, perdón, me salió chueco. Bueno, para terminar, somos la historia de un encuentro que nuestra narrativa transformó en conquista. Un encuentro inevitable. México era inevitable. Un encuentro inevitable de la historia personificado en Hernán Cortés y Moctezuma, y nosotros no somos resultado de ese encuentro, sino de nuestra reacción ante dicho encuentro, de las emociones negativas que depositamos en ese vergonzoso origen. Somos resultado de la versión terrible que nos contamos de eso. Podríamos contarnos la versión de Moctezuma, Moctezuma que opta dentro de su gran sabiduría mística por la aceptación de lo que está pasando como algo inevitable. Cuauhtémoc, un gran guerrero, propone lo que tenía que proponer un gran guerrero, el suicidio colectivo. Antes nos morimos todos que ser conquistados, y fue casi lo que pasó. Y hoy seguimos venerando el suicidio colectivo como una mejor alternativa a la aceptación. Y por eso somos tan conflictivos. El conflicto que hoy nos carcome no está en los hechos del pasado, está en lo profundo de nuestra mente y sus interpretaciones el día de hoy. México es un país conquistado, sí, México es un país conquistado, pero no por España. México es un país conquistado por su propio discurso. Nos conquistamos a nosotros mismos día a día. Cada día que seguimos con esta narrativa, nosotros somos los que conquistan a México en el único lugar donde conquistas algo, en la mente. Todo es narrativa histórica. No es inocente hacer narrativas históricas y no es inocente hacer narrativas históricas que giran en torno a la derrota. Generas un pueblo eternamente derrotado, eternamente agachado, eternamente controlable. El paraíso del político. Eso es México. Y esta narrativa no la hizo España, la hicieron los políticos mexicanos. ¿Para qué? Para conquistarnos y para distraernos, pensando que la conquista está en otro sitio. Concluyo estas reflexiones de hoy con algo que ya les dije y que es al final la reflexión fundamental de mi último libro, El regreso de Quetzalcóatl. Somos hijos de dioses en ambos lados del océano. Estamos destinados a la grandeza, pero tenemos que reconciliar nuestras raíces. Si lo mejor de Europa se encontró con lo mejor de América, solo podría generar a lo mejor del mundo, pero no hemos superado el conflicto, y el conflicto no está en el pasado, está hoy en nuestra narrativa. Eso es lo que tenemos que superar. Y pues básicamente eso es lo que les he querido contar, y bueno, aprovechar, terminar esta charla, pues presumiéndoles los 3 libros que estoy promoviendo este año, ¿no? Hernán Cortés del año pasado, contándote toda la versión europea, todas nuestras raíces europeas. El regreso de Quetzalcóatl, para contarte todas nuestras raíces mesoamericanas. Y El misterio del águila, una reedición de mi primer novela que te cuenta todo en torno a la independencia. Y aquí les dejo mis redes sociales y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Miguel. Quiero comentarte que tu charla ha causado toda una conmoción en el chat. Hay una gran cantidad de comentarios, de opiniones, de preguntas que creo que con el tiempo que nos queda no voy a alcanzar a comentártelas todas, pero espero que sí tengamos unos minutos para seguir conversando, ¿no? Súper. Y mira, me conmueve lo que nos has compartido, ¿no? Porque sabemos, tú y yo compartimos la misma pasión y la misma vocación, somos historiadores y tenemos muy claro, ¿no? La distinción entre este gran relato, ¿no? La historia escrita desde el poder, el relato de un pueblo, de una nación, con fines ideológico-políticos, ¿no? Para legitimar regímenes en el poder. Pero también tenemos la otra historia, ¿no? Aquella otra historia que nos ocupa a los historiadores y que nos ha llevado mucho tiempo en escritura, en investigación en los archivos, y que está también al servicio de todos y de todas en una gran cantidad de libros de investigación histórica.
Así que tenemos dos historias, la historia de los académicos, la historia como disciplina académica, y esta otra historia que magníficamente nos has expuesto, esta historia como el gran relato, como arma política para legitimar proyectos políticos y legitimar en el poder. Pero yo me pregunto, Juan Miguel, me gustaría preguntarte, en estos dos mundos en los que vivimos, ¿por qué crees tú que la investigación histórica, la académica, ¿no?, la de tantos desvelos, de tantos historiadores en México, que por cierto brillantes como tú, ¿por qué no ha permeado el otro gran relato, este gran relato lleno de mitos, de juegos maniqueos, y como tú bien dices, ¿no?, y nos compartes como una historia que además es llena de odio y de vergüenza? ¿Por qué no ha permeado el otro discurso histórico, el de la investigación? ¿Por qué los mexicanos no leemos historia? Pero esa otra historia, ¿por qué seguimos en esto? ¿Cuál es tu postura? Mira, creo que son varias cosas. Una de ellas es que el historiador a lo largo del siglo XIX, a ver, en casi todos los países, la mayor parte de los historiadores, de alguna u otra forma, por algún lugar o por el otro, acaban dependiendo del gobierno. Porque, a ver, ¿quién financia la historia? O sea, como cualquier disciplina social y como las artes, ¿no? Al final dependes muchísimo del gobierno porque la cultura tiene que ser subvencionada. Y entonces, claro, después de la revolución en el México del siglo XX se construye, el historiador es el arquetipo del intelectual en México, ¿no? El intelectual. Por supuesto. Pero si algo hizo el partido de la revolución en el siglo XX fue cooptar a los intelectuales. Tengo al intelectual comiendo de mi mano, mamando del pecho del Estado, porque o trabaja en la UNAM, o trabaja en la UAM, o trabaja en el Colegio de México, o trabaja en el Instituto Mora, en el gobierno, en el gobierno, en el gobierno, en el gobierno. Y al final, pues tú como historiador te apasiona la historia, pero también te apasiona sobrevivir, comer, vivir bien, etcétera, y resulta que es muy difícil no vivir del gobierno cuando eres un intelectual. Y el gobierno se las ingenió para que la mayor parte de los intelectuales dependieran de él. Entonces, a ver, y por eso siempre hemos sido mal vistos los historiadores o los intelectuales, o como los quieras llamar, libres del gobierno. Porque entonces generas pensamiento crítico y hay que buscar que ese pensamiento crítico no le llegue a la masa, porque no queremos un pueblo crítico, porque un pueblo crítico hace que la democracia sea más difícil, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado es que también el académico en general en México y sobre todo el de disciplinas sociales construyó un castillo de mármol. O sea, mi castillo de marfil donde, mira, los académicos hacemos una investigación que, a ver, te pasa esto. No me importa si mi investigación se lee o no se lee, si se publica o no se publica, si se vende o no se vende, porque yo vivo de que el gobierno me lo pagó, no de que esto se venda y a la gente le interese. No vivo del mercado, vivo del Estado. Y entonces se acaba construyendo el académico de castillo de mármol, donde nos sobamos los egos entre nosotros, hacemos investigaciones que solo vamos a leer nosotros, nos criticamos entre nosotros y no nos importa llegar al público. Y cuando te dedicas a la divulgación, como yo, por ejemplo, el académico de institución te critica por dedicarte a la divulgación, como decirte, ¿cómo caíste tan bajo? ¿Cómo es posible que te dirijas a la gente? Entonces, pues pasa eso. Y luego también que, a ver, la versión que te dé el gobierno es una explicación más tonta y más infantil, pero estamos más dispuestos a creerla. Porque al final es, la culpa no es mía. Es cuando vas al psicoanálisis y dices, ya descubrí que es culpa de mis padres. Y ya no te molestas en cambiarlo, ¿no? Una versión más libre nos daría mucha más responsabilidad. No queremos esa versión. Pero no queremos los mexicanos. El gobierno no, y al final el intelectual tampoco, y al final la mayor parte de los mexicanos tampoco, porque entonces implicaría a partir de ahora tengo que asumir mi responsabilidad y yo tengo que cargar al país en mis hombros. Y, a ver, para eso inventamos al Pípila y a los niños héroes, para que ellos carguen el país en los hombros, no para que lo cargue yo. Muy bien. Y siguiéndote tus mismos argumentos, Juan Miguel, me pregunto, bueno, sabemos que justo este relato lleno de principios maniqueos,
malos los españoles, el mito del indio bueno, etcétera, que se fue construyendo en esta generación postrevolucionaria. Yo me pregunto, ¿por qué sigue tan vigente? ¿Por qué es tan poderoso todavía este discurso, como bien señalas, ¿no? De perdedores, con un origen en nuestra memoria histórica de conquistadores y conquistados, de vencidos? O sea, ¿por qué sigue vigente? ¿Tú crees que sigue vigente? ¿Hasta dónde crees que siga su vigencia y por qué es tanto el poder en todo caso? Bueno, a ver, sigue vigente porque no hemos dejado de contárnosla. Es decir, si tú mandaste a tus hijos en la escuela en 1930 o los mandaste ayer, les contaron exactamente la misma patraña. Entonces, ese es el poder del sistema educativo y de la industria cultural, porque esa es la otra, ¿no? Como esto ya es lo que está interiorizado en la mente del mexicano, pues así hacemos las canciones, así hacemos las telenovelas, así hacemos las historias, ¿no? Entonces, no es solamente que en la historia te repitan constantemente que los españoles nos conquistaron y toda esta narrativa de derrota, te lo repite el gobierno todos los días y te lo repiten las telenovelas todos los días, te lo repite Verónica Castro en Los ricos también lloran, te lo repitió Thalía en todas las versiones de María del Algo, donde al final la única forma de salir de pobre es casarte con un rico, y te recuerdo que todos los ricos son malos, todos los pobres son buenos y el único rico bueno es el que se enamoró de la pobre, que claro, es Thalía, ¿no? Y que todos los pobres se quitan el pan de la boca para dárselo al otro, y que todos los ricos son ricos porque se chingaron al pobre. Es fascinante porque entonces eres una víctima y resulta que ser víctima por alguna razón tiene una atracción psicológica. Nos cantamos todos los días, pues eso, nos cantamos a la pobreza, ¿no? Si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve. Y cantamos todas las versiones posibles de eso, y tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás, y tú me cambiaste por unas monedas y no supiste soportar mi pobreza. A ver, toda la cultura popular te dice fueron los pinches españoles, pero lo más importante, lo sigue diciendo la narrativa histórica que te siguen enseñando los maestros, que en términos generales, cada maestro en individual podrá ser un genio, pero en términos generales, el maestro que depende del gobierno está adiestrado y adoctrinado para no tener pensamiento crítico, porque así no podría, aunque quisiera, inculcarle pensamiento crítico a la población. Y esa es la otra respuesta: no hay pensamiento crítico en la población, porque al poder no le interesa que el pensamiento crítico exista, y entonces podemos seguir repitiendo estas tonterías. Pues excelente, Juan Miguel. Pues déjame hacerte unos comentarios de nuestros claro. seguidores, en un momento. Por ejemplo, te preguntan, Jonathan Loza, ¿Bernal Díaz es el seudónimo de Hernán Cortés? Esa es la teoría de Christian Duverger, que lleva 25 años estudiando Hernán Cortés. A ningún académico les gustan las propuestas de Christian Duverger, porque la academia se convirtió en una cosa como la Inquisición y no aceptamos que se diga nada que no esté ya dado por sentado. Yo no le creo a Duverger en totalidad. A ver, Bernal Díaz del Castillo no existe. Eso es una realidad contundente. No hay forma alguna de demostrar la existencia de Bernal Díaz del Castillo. Un libro completo de Duverger está explicando eso, un capítulo completo de mi libro de Cortés lo explica. No existió Bernal Díaz del Castillo, pero alguien escribió su crónica. ¿Quién? ¿Quién sabe? Ahora, que te cuenta lo mismo que te cuenta el corpus cortesiano, es decir, sus cartas de relación y su biografía que escribe López de Gómara y su biografía que escribe Cervantes de Salazar, sí, te cuenta lo mismo. Entonces, si no es Cortés, es Cortés en cierta medida, y quien lo complete es alguien que únicamente conoce la versión de Cortés, pero contada, y esa es la joya, con una narrativa vista desde Juan de a pie. La idea del soldado raso, el que realmente hizo la conquista, te cuenta su versión de los hechos. No creo que sea solo Hernán Cortés, pero no existió Bernal Díaz del Castillo. Muy bien. Todavía nos quedan unos minutos más, así que voy a hacer otro comentario. Voy a ponerme los lentes, perdóname. A ver. Nos comenta Adriana Alarcón, te pregunta, en tu libro de Cortés mencionas que en algún momento algunos de los tlaxcaltecas pensaron combatir a Cortés y unirse a Moctezuma.
En realidad, ¿qué les hace creer que estarán mejor con los extraños que llegaron? Pues justo no se los hace creer nada y por eso hay una división, pero efectivamente Tlaxcala, que había mantenido esta unión original con los castellanos, después de la Noche Triste, y Cortés vuelve a Tlaxcala con su gente y en Tlaxcala se dividen entre apoyamos o no apoyamos a los castellanos. Los mexicas han buscado alianzas con los pueblos que siempre maltrataron, ahora les piden la alianza. Yo no sé qué le habrán ofrecido a Xicoténcatl en particular como alianza, que de pronto dicen nos convienen más supongo que se queda con el malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Sin embargo, lo que va a predominar entre Tlaxcala sí es la idea de unirse, es decir, es una minoría los que piensan que les vale la pena aliarse con los mexicas, pero al final, no solamente, fíjate lo interesante, que los tlaxcaltecas se unan con Cortés tiene sentido, son los eternos enemigos de los mexicas, pero también los texcocanos se unen a Cortés, y Texcoco era el eterno aliado, y el eterno aliado se cambia de bando porque hasta el eterno aliado está cansado. Muy bien, o sea que podemos decir que hubo una especie de guerra civil que supo orquestar muy bien y dirigir Hernán Cortés. Básicamente. Excelente. Pues mira, hay muchísimos comentarios. Uno más, por ejemplo, Diana Schott comenta, el día que los mexicanos nos aceptemos como somos y cómo fue nuestro origen, cambiaremos del victimismo y culpas hacia una verdadera aceptación y madurez. Pues claro, es que es lo mismo a nivel individuo que a nivel pueblo, ¿no? Es decir, si tú tienes problemas, vas a terapia. Cuando vas a terapia, al final siempre se trata, eventualmente siempre llegas a que es perdonar a mamá y a papá, que al final es solamente el símbolo para perdonarte a ti mismo, ¿no? Pero México está profundamente enojado con mamá y papá, efectivamente. Estamos enojados con nuestras dos raíces, no solo con la española, porque al final este desprecio por lo español tampoco se convierte en una veneración o exaltación de lo indígena, porque no lo conocemos, solo conocemos la versión fantasiosa. Entonces, por supuesto, hay que sanar nuestras raíces, porque solo puedes construir hacia el futuro a partir de la aceptación. Y en México vivimos en la total negación. Y Juan Manuel, porque nos invitas a repensarnos, ¿no? Y reinventarnos y reimaginarnos en ese sentido. Y en tu perspectiva, en tu experiencia y principalmente en tu sentir, ¿cuál sería el nuevo gran relato que nos hiciera justicia y que reflejara a la sociedad mexicana del día de hoy? Necesitamos un relato donde el 13 de agosto de 1521 nazca México, no sea conquistado. Un relato donde México nace de la unión y del triunfo y no de la derrota y la conquista. Porque además, el relato de conquista es o eres español o eres castellano, o eres castellano español, o somos eso o somos indígenas, pero no podemos ser lo mismo. Mientras que el relato del triunfo, al final es el triunfo de tlaxcaltecas, texcocanos y todos los que he dicho con castellanos. El relato del triunfo nos haría asumir desde el principio, somos castellanos y somos toltecas. El relato de triunfo nos haría de inmediato entender, somos las dos cosas. Si algo caracteriza al México de hoy, como a cualquier sociedad compleja, moderna del día de hoy, es la diversidad, es la pluralidad, y sobre todo en México, es que somos de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los sabores, de todas las ideas, y sería más fácil entender eso si no tuviéramos que comprometernos con ser una cosa u otra y entender que mestizaje lo incluye a todo, y que entonces podríamos ser mucho más tolerantes con nosotros mismos. Un nuevo relato más tolerante, más incluyente, que acepte y reconozca la diversidad. Básicamente. Excelente, Juan Miguel. Pues se nos acabó el tiempo. Una lástima porque la verdad que has tenido fascinante la conversación que hemos tenido contigo. Te haremos llegar todos los comentarios de la gente que nos ha seguido. Y en nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, pues agradecerte infinitamente que te hayas tomado este tiempo para compartir tu conocimiento con nosotros. Y pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido el día de hoy. Les deseamos muy buenas noches y hasta pronto. Recuerden que estamos conmemorando, como bien dice Juan Miguel, la caída de Tenochtitlán hace medio milenio ya, y tenemos un programa maravilloso por parte de la Cátedra Alfonso Reyes. Los invitamos a que nos sigan
escuchando y participando. Muchas gracias y buenas noches a todas y a todos. Un abrazo.